te tocó, yo diría, hay un antes y un después del fútbol nacional con Gary Stempel. Yo recuerdo cuando comenzó, cuando lo anunciaron que había respondido a un llamado de, digamos, de registrar certificación de como entrenador, y Gary llevó sus créditos, venía de prepararse, de formarse como técnico en Inglaterra, pero Gary es cédula 8, ojo, no es que, sí, eso es muy importante, Gary es cédula 8, y su papá jugó béisbol, para que tengan claro, su papá jugó béisbol y estuvo en el roster de Grandes Ligas. Cookie Stempel estuvo en el roster de Grandes Ligas, para que la gente tenga claro. Es probable que la gente desconozca eso. Eso es un detalle que propio Gary me dijo una vez y comenzamos a investigar y efectivamente es así. Pero siendo cédula 8, se preparó en Inglaterra, llega a Panamá, hace un trabajo que da resultados y es por mucho conocido como, digamos, preparador de, yo diría, de épocas. Y me parece que le dio un tono distinto sobre todo a los jugadores que venían creciendo en ese instante. Es así, Gary, ¿no? Sí, creo, bueno, hasta cierto punto creo que también tenemos que aceptar que las cosas eran muy diferentes hace 20 años atrás, más de 20 años atrás. El fútbol en ese momento era más que todo como una actividad recreativa. A nivel de preparación, a nivel de apoyo era muy poco, muy difícil de que la gente crea en el fútbol. Pero en ese momento también hubo otra gente que apoyó mucho, que trabajó con las uñas para que el deporte podía crecer. Tengo que mencionar a, a Mancilla, a Miguel Mancilla, que paz descansa, que hizo un gran trabajo en su momento con Tauro, con la selección. No era fácil trabajar en esos momentos, no teníamos las condiciones que existen ahora. Yo me recuerdo mi primera selección, nosotros entrenamos allá por la zona en una cancha en Diablo, donde no hubo redes. Si teníamos 2 o 3 bolas era suficiente. También, si Rubén están aquí, también se va a recordar del famoso uh, el cooler que no teníamos y se hizo famoso ese cooler que el equipo estaba entrenando sin un cooler. Tenemos que usar la iglesia al lado ahí para refrescarte después del entrenamiento. Y creo que fue Rubén que el día siguiente o 2 días después vino con su un cooler. Y ese fue el primer cooler de la Federación de Fútbol en la historia. Pero te tocó eso, fuiste al Mundial. Luego Panamá entra en una fase donde pareciera que es necesario reinventarse, no es reinventarse, sino iniciar un proceso. Pensaría yo que con miras a un Mundial, no sé si el próximo, pero me parece que los procesos al final son los que dan resultados. Me parece que ese proceso que tú iniciaste con los jugadores como Gavilán Gómez, como el propio Pistolero Garcés, que fueron los que paulatinamente fueron creciendo y llegaron al final a la clasificación de Panamá. Sería necesario iniciar un proceso. Estaría Gary Stempel, a pesar de haber estado recientemente como técnico de la selección interino, y hay un proceso ahora mismo de pausa, podríamos decirlo, y con la posibilidad de una contratación nuevamente de otro técnico, y Gary queda ahí en la lista, Julio César Deli Valdés, algunos otros. ¿Qué opinión tiene Gary al respecto? Yo creo que todo lo que tú haces en tu vida es un proceso, Lemo. En todos los deportes tú necesitas procesos. En todo lo que tú haces son procesos, porque un proceso con una generación de jugadores, eso tiene un fin. Una generación no puede durar por todo el tiempo, todos nosotros sabemos eso. Y por eso es constante, es importante que haya estos procesos constantes, que haya oportunidades para la juventud que ya viene a entrar, que le da los juegos en los juegos amistosos y que se respetan los procesos. Eso cuesta mucho porque estamos en una profesión, no solo en el fútbol, pero casi en todos los deportes donde
Ahora los procesos tienen que ser, ponerlo como una microonda. Tú quieres resultados ya en 2 minutos. ¡Pum! Sácalo ahora. Y no es fácil hacerlo. Tratar de respetar los procesos cuando las cosas andan mal, los resultados no salen, que es parte de un proceso. Para mí, en realidad, la derrota, los fracasos son las partes más importantes de los procesos, porque ahí tú aprendes. Tú aprendes primero qué jugadores tienen la personalidad y el carácter para jugar al nivel internacional, porque es un juego totalmente diferente. Te da la información de ver cómo jugadores manejan la presión, porque hay jugadores que en la liga local son muy buenos, anotan goles y todo, pero cuando juega con la selección es otra cosa. Por eso para mí los procesos son importantes, que se necesita paciencia y más que todo creer en la persona que está encargada de ese proceso y creer en la habilidad de esta persona, que si lo han hecho una vez o 2 veces, que se puede hacer de nuevo. ¿Qué tal, Gary? Usted menciona que al principio del fútbol en Panamá habían recursos muy reducidos, era todo contra la marea, pero se logró crear una generación que a la postre el centro, ¿no? Los jugadores más importantes llegaron a un mundial. ¿Qué usted cree que ha cambiado hoy día? Que hay tantos recursos, pero cuando vemos la nueva generación de los jugadores de la selección, no dan ese salto de calidad que se necesita para compromisos internacionales. Bueno, yo creo que hay diferentes factores. Creo que lo que afecta a Panamá más que todo, bueno, primero vamos a decir esto. Panamá, el recurso más grande que tiene Panamá en el fútbol, bueno, no tanto en el fútbol, pero en el deporte, es el recurso humano. Panamá tiene una cantidad de deportistas de todas las diferentes ramas. Y es un recurso que en realidad a nivel local nunca se ha explotado como se debe. El panameño es un jugador, el jugador panameño es fuerte, es veloz, todavía tiene el fútbol de la calle, tiene la maña, tiene casi todo para ser un buen deportista. Y esa es la gran ventaja que Panamá tiene todavía para mí, de Costa Rica, Honduras, Salvador, Guatemala, todo en la región, que el panameño está bendecido con esas condiciones para ser un deportista. Y el problema que tenemos, y yo sé que se ha hablado mucho, es que ese talento, cuando está creciendo, y más que fútbol, cuando estos talentos de 8, 9, 10, 11 años, en otros países futbolizados, estos muchachos la agarran de una vez, le da la alimentación, le da la disciplina, le da la orden, le da todo. Mientras aquí en Panamá ese jugador siga creciendo en el barrio, siga creciendo poco con los clubes, viene a entrenar 1 hora, 2 horas al día. No hay la concentración que ese jugador necesita de estar en un club metido al 100%. Y a veces, y no solo a veces, pero muchas veces, estos jugadores se pierden en el camino. Yo creo que eso es lo que está pasando aquí en Panamá, que porque talento hay, pero la manera que formamos ese talento, todavía no hemos tenido el plan, la estructura, las herramientas, la infraestructura para asegurar que ese talento puede llegar mucho más lejos. Profesor, realmente en el comentario anterior usted se refirió a algo clave y es lo que vivimos actualmente en el fútbol. Resultados inmediatos. Parece que eso es lo que quiere la afición, lo que quiere en todos los los deportes. dirigentes. Exactamente, en todos los deportes y en el fútbol se refleja, ¿no? En todos los deportes resultados rápidos y sobre todo por los patrocinios y demás. Pero mirando el entorno del área, profesor Stempel, Panamá cuenta con el material para luchar, para buscar una clasificación mundialista. ¿Está Panamá en estos momentos o necesita realizar lo que ya comentó usted, ese proceso, ¿no? Para encaminarnos más adelante a buscar una vez más una clasificación mundialista, profesor Stempel? Panamá está en una situación bien rara porque en realidad está en una situación en medio camino. Y con eso creo que lo que quiero decir es esto. Que cuando se terminó el Mundial de Rusia, jugadores clave, pero bien clave, líderes de la cancha,
unos Jaime Penedos, Baloy, Tejada, Blas Pérez, 4 o 5, hasta Gabriel Gómez hasta cierto punto, 4, 5, 6 jugadores emblemáticos de esa selección se fue de la nada. Y la pregunta era, ¿tenemos los jugadores para reemplazar ese grupo de jugadores? Si tú vas a sacar 5 o 6 jugadores del Mundial que eran casi titulares, esa es la mitad de un equipo. Si tú tienes que armar otro equipo con nuevos jugadores, en ese momento tú tienes que buscar un proceso, porque en realidad no hubo un proceso. Solamente tenemos esos jugadores que estaban jugando su último chance para ir a un mundial. Lo hicieron en una manera impresionante, pero después de eso, todo el mundo se quedó como mirando, ¿y ahora qué? En realidad, esa fue la respuesta después de Rusia. ¿Ahora qué? Y no hubo respuesta. Nadie sabía qué hacer. Y por eso vino la improvisación, vino técnicos interinos, vino otro giro para mirar en otra manera. Y ahora estamos en una situación que para mí es una situación confusa, que no hay dirección, no sabemos qué queremos. Y ahora viene otro eliminatoria con nuevo formato que da a Panamá otra oportunidad. Y en realidad tenemos una situación donde no tenemos el equipo ideal. Si yo pregunto a los periodistas, hasta los mismos jugadores, ¿qué es lo 11 para Panamá para jugar en una eliminatoria ahora? No lo tienen. Profesor, buenas tardes a todos. Eso quiere decir que el eslabón perdido aquí, ¿cuál es entonces, a su juicio? Ese tema de la dirigencia, que es la que tiene que, después de tantos años, madurar para llevar a cabo este trabajo para poder hacer una selección o trabajar con muchachos que ya se han ido, como los que usted mencionaba, Tejada, Penedo, etcétera, o con trabajar con las nuevas generaciones, porque no hay relevo. No, lo que nos falta aquí es, cuando digo improvisación, y tú lo conoces, Rubén, porque lo has visto por mucho tiempo, que cuando hay una selección sub-17, hay una selección sub-20, hay una selección mayor, se arma esa selección en la manera que se puede lo más rápido posible, se hace visorías por todas las diferentes provincias. Y, por ejemplo, si se van a un mundial juvenil, bien. Si no van a un mundial juvenil, tampoco. Pero lo que no hay es que después de esa generación, no hay seguimiento con esos jugadores con potencial. ¿Qué vamos a hacer con estos jugadores? ¿Dónde lo tenemos identificado? ¿Cómo lo podemos reunir cada mes, cada 2 meses? Si viven en el interior, donde no hay un fútbol aficionado bien organizado, hay pocos equipos, y todo está concentrado entre Chorrera, Panamá y Colón. ¿Qué estamos haciendo con todo este potencial allí adentro? Es que esa planificación, esa estructura no existe. Tú viajas 300, 400, 600 kilómetros de aquí a Panamá, a Costa Rica, y tú vas a ver algo totalmente diferente, una estructura perfecta, canchas perfectas. Y duele mucho porque nadie me puede decir que este no es un país rico. Sabemos que es un país rico. Pero ¿cómo es posible que un país al lado de nosotros, con las mismas condiciones económicamente, pueda hacer la cosa mejor que nosotros? Gary, hay un tema, y aprovechando aquí que, por ejemplo, está Rodrigo Vigil, que es un pelotero, un deportista de alto rendimiento, conoce el tema que voy a plantear, y que Rommel en ocasiones estuvo por ahí, no me comprendió probablemente, porque yo soy lo que digo que no, los equipos no están en disposición, ni siquiera las grandes potencias, de ganar cada vez que hay un campeonato y que haya una eliminatoria. Es decir, después que tú hagas digamos, un inventario, tú puedes decir si con el equipo que tienes puedes afrontar una eliminatoria, o si con el equipo que tienes puedes, digamos, atender un proceso con lo cual puedes ir a una eliminatoria con probabilidades de clasificar en un mundial, en 2 mundiales, depende de lo que tú tienes. Pero yo lo que veo es que acá, y lo planteó perfecto Gary, aquí los procesos quieren ser de microondas. Me gustó el término, lo voy a usar, me lo permite para acuñarlo. Y esto ocurre en la mayoría de los deportes. Es decir, no hay procesos
en el que tú identifiques, hombre, en esta eliminatoria yo puedo llegar al Mundial. Es más, la eliminatoria pasada fue un producto de la casualidad de pronto, porque el proceso que debió clasificar fue el anterior y que otras circunstancias nos privaron. Pero así es la vida, así es el deporte. No hay una varita mágica para conseguir los resultados. Pero lo que sí es que si tú haces un proceso, digamos, una planificación, tú puedes decir, con este equipo yo puedo atender a la eliminatoria, o simple y sencillamente voy a darle la oportunidad a jugadores que dentro de 4 años entonces pueden ir a una eliminatoria. Y bueno, y si de pronto terminando ese periodo estoy ahí peleando, pues lo voy a buscar. Pero aquí las cosas me parece a mí que lo quieren de pronto sacar así por arte de magia. Sí, ahora, si tú me preguntas que Panamá tiene los jugadores para enfrentar una eliminatoria, sí lo tiene. Que hay jugadores para dar la batalla a los grupos que vienen y más de allá, sí no hay duda que lo tiene, por el sencillo razón que todavía tenemos jugadores de muchas categorías como Fidel Escobar, Murillo, Román Torres, Godoy, Gabriel Torres, Bárcenas, Coco Rodríguez, porteros sobran con Calderón, Manotas y lo demás. Allí hay el base de ese equipo sí hay, sí se puede enfrentar. Pero como mencionó Rubén, allí ese meses o más de meses, ese espacio perdido, ese momento perdido desde, ¿cuándo fue? Julio 2018, cuando terminamos, julio-agosto 2018, cuando terminamos el Mundial. Y ahora vamos a hablar del momento el virus pre-corona de febrero 2020, que casi es 2 años. ¿Qué hicimos en esos 2 años? ¿Qué hicimos? Esa camada de jugadores que acabo de mencionar tenía que estar jugando y tenía que tener un técnico fijo, independientemente de que tú pienses de Gary Stempel, Julio Daly, Tolo Gallego, cualquiera, déjalo trabajar. Y después de esos 2 años, a ver qué era los resultados de eso cuando vienen los eliminatorios. Pero tenemos que empezar una eliminatoria ahora con básicamente un receso de 2 años. Gary, buenas tardes. Entonces, parte de la culpabilidad del proceso que no se sigan los jugadores es parte de la liga, de los clubes que no hacen el scouting necesario para atraer jugadores de calidad, porque la Liga de Panamá debería ser más que ser de clubes, de estrellitas, debería ser una liga de desarrollo para hacer Panamá un país de exportación de talento. Y eso no se ve en la liga ni se ve como en el trabajo de los clubes en las fuerzas básicas. Piensa que por ahí también los clubes es parte de la culpabilidad o de una responsabilidad de no llevar ese talento a la selección y a la propia liga para hacerla más atractiva. Sí, estoy totalmente de acuerdo y hay una sola razón por todo eso. Y eso se nota ahora mismo, porque los clubes están en una situación crítica. Y esto no es por el virus, esto fue antes del virus. Porque lo que tenemos aquí, cuando se habla de qué se necesita hacer para el fútbol panameño, creo que todos nosotros estamos de acuerdo que se tiene que fortalecer los clubes. En realidad, que no son clubes, que no es una liga profesional, que son equipos donde muchos que tienen trayectoria aquí en Panamá, pero no tienen su propio estadio, no tienen su propia identidad. Y si no tiene esa estructura de club, donde es un club profesional, si es un Saprissa o hasta un Olimpia en Honduras, cosas así mismo, donde cuando ese jugador viene y tiene la estructura no solamente deportiva, pero tiene la estructura educativa para esos jugadores que llegan allí, porque a este momento los jugadores vienen, entrenan, como acabo de mencionar, los jugadores jóvenes, los sub-12, los sub-15, los sub-17, entrenan por un rato y se va. No hay un entrenamiento que yo llamo como íntegro.
el parte humana, la parte educativa, la parte de disciplina, ordenar cómo ser profesional. A muchos de nuestros jugadores les cuesta cuando salen de Panamá y regresan, porque los clubes no están estructurados para ser clubes, están estructurados para sobrevivir de temporada por temporada. Y hemos llegado a un momento aquí, lo voy a mencionar, porque creo que es un tema que sí se tiene que abordar bien rápido. Lo que está pasando con los clubes ahora, que no tienen plata, no sabemos cómo vamos a iniciar esta liga. Se está pidiendo un apoyo o un nuevo modelo de un aporte del gobierno, que para mí es lo peor que podía pasar. Recibir plata del Estado, de fondos públicos, porque un club tiene que ser una entidad privada. Y voy a un lado aquí rapidito, solo para cuando se habla de los problemas que nosotros tenemos aquí y por qué los clubes, es que yo no entiendo por qué el club no puede vender. El producto más fácil para vender, para mí, es el fútbol. No es difícil. Tú vas a Europa y los grandes empresas de Coca-Cola, de telefonía, de las televisiones, por los derechos, ellos están tocando la puerta de todos los clubes. Hey, ven, ¿qué tú quieres? Dígame qué tú quieres. Tú vas a Costa Rica, a Honduras, y la manera que ellos apoyan al fútbol local, así mismo. Pero aquí en Panamá nosotros estamos pidiendo subsidios para sobrevivir, mientras en realidad no lo estamos haciendo como se debe hacer. Ese es el verdadero virus que tiene el fútbol panameño, la falta de estructura. Y como dice el profesor Stempel, o sea, tú le pides plata a un patrocinador, pues de repente le pides demasiado. Y el patrocinador se te asusta y se va a otro deporte, se va al béisbol, se va a donde sea. Y eso es lo que está afectando para mí el fútbol, y mientras no tengamos estructura. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esta liga, Gary? ¿Qué se puede hacer con esta liga para que, yo no sé, para conseguir dirigentes nuevos, qué sé yo, o hacer el sistema de franquicia? Bueno, yo creo que se tiene que tomar decisiones bien difíciles, se tiene que hacer cambios drásticos. Creo que se debe usar este periodo de ahora hasta diciembre a armar una liga. Y hasta el momento, como se está hablando, que si se va a armar una liga, bueno, armar una liga donde a lo menos tenemos un poco de fútbol, que los jugadores tienen empleo, que podemos pagar a las personas que están involucradas en esta industria, porque es una industria. Y en otros países es una industria grande que genera muchos ingresos, billones, millones. Y allí donde tenemos que ir, Rubén, que usamos esos 6, 7 meses, no sé qué, para tratar de buscar, primero, yo estoy en acuerdo de las franquicias y el modelo de la MLS al inicio, que por 4 o 5 años vamos a buscar en Chiriquí, tiene estadio, Veraguas se está construyendo, ojalá haya algo allí, que sí tenemos que mandar mínimo 3, 4 equipos por las provincias. Reducir aquí los equipos que están en la ciudad y quedarse con 8, tal vez 10 equipos, lo mismo, de una franquicia, donde dentro de esa franquicia de cada club se tiene que tener condiciones bien específicas a decirle, ok, al principio de la temporada usted tiene en el banco 200, 300, 400 mil dólares para empezar. Si tú no lo tienes, tú no puedes tener su franquicia. Y no solamente puedes tener su franquicia, tú no tienes la capacidad de ser directivo o ser presidente de un club. Porque en este momento vemos que hay eso, que no está pagando a los jugadores, que vamos temporada por temporada sin crecer. Imagínate que ahora estamos dependiendo del dinero que viene de la federación. Los clubes esperan el apoyo, el aporte de la federación, que es una locura.
La liga debe ser independiente de la federación. Si la federación hoy dice no vamos a pagar los árbitros, no vamos a pagar a los administrativos, la federación paga todo eso, la liga no paga un real. Oiga, profesor, realmente es como usted dice, el dirigente del fútbol, en este caso el fútbol, igualmente en el béisbol, no puede ser un dirigente limpio. No queremos dirigentes que vengan a buscar ganancias. Tiene que ser al contrario, tienen que invertir. Profe, limpio estamos nosotros. Básica, exacto. La pregunta básica, profe. Antes de, lógicamente, muchas cosas se estaban planeando, pero ahora hay una nueva situación. Ya usted lo resaltó, el nuevo formato, ya no está el tolo gallego, se habla de la posibilidad de técnicos, en este caso nacionales. Usted, don Gary Stempel y Julio Deli Valdés son los nombres que suenan. Gary Stempel, el profesor que ya le ha dado éxitos con sus procesos al fútbol panameño, ¿aceptaría nuevamente estar al mando de la selección panameña para una nueva ruta, que sería el Mundial de Qatar? Sí, claro que sí. Siempre es un honor. Me encantaría empezar un nuevo grupo de jugadores, como te digo, como acabo de mencionar. Creo que tenemos el material humano para hacerlo. No estamos lejos de los equipos que están compitiendo por los puestos. Lo hemos demostrado por muchos años ahora, no solo en este mundial, pero antes del mundial. Panamá sí, y eso se tiene que aceptar, que ya tiene un nombre dentro de la región de que es un país o un equipo duro para jugar, que sabe cómo ganar a lo grande, sabe ganar a Costa Rica, Honduras, y los jugadores lo tenemos. Y creo que, lo digo ahora, que creo que si se va a nombrar un técnico, en esta situación donde ya estamos contra el reloj, estamos bien apurados, yo creo que sí se necesita, y no lo digo porque estoy aquí o cualquier cosa, pero sí era un comentario general, pero creo que sí se necesita un técnico que conoce los jugadores, un técnico que conoce la región, un técnico que conoce lo que se va a enfrentar ahora mismo. Porque es bien difícil, créeme, bien difícil venir, porque yo he dirigido en Guatemala y he dirigido en Salvador. Lo difícil que es ir a otro país. Puede ser que tú has estudiado todos los videos que tú quieres del equipo y del país, pero no es lo mismo. Tú tienes que estar allí mismo para tratar de adaptarse. Y recuerde que Bolillo estaba en el cargo por más de 2 años. Ese no fue un técnico que vino, se quedó un par de meses como Toyo y Tolo Gallego y se fue. Es un técnico que estaba aquí por varios años y al principio me recuerdo que hubo torneos internacionales, locales, como la Copa Naciones, Copa de Oro, que a veces le costó un poquito para armar el equipo. Hubo la crítica, Claro, esta persona que lo quería sacar y todo, pero al fin de todos esos problemas y obstáculos que él tenía que enfrentar, hizo lo que tenía que hacer después de 2 años.